Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Alberto Massa y los invito a partir de este momento a compartir Así Estamos, a través de la señal de TV Más HD, la primera señal en alta definición del departamento de Florida, la única que nos permite por el momento llegar a más hogares. Y digo por el momento porque seguramente van a ser más hogares en un futuro no muy lejano. Eso es lo que esperamos, la esperanza que tenemos. Pero mientras tanto, nos alegra muchísimo saber que estamos llegando a hogares del interior de nuestro departamento, a la zona sur, a la zona centro y a la zona este, con mucha gente con la cual tenemos un ida y vuelta cada vez que nos encontramos, ya sea porque hemos ido a alguna localidad por la tarea periodística o que nos encontramos en la terminal de ómnibus, que termina, bueno, eso que se llama terminal de ómnibus, que está en Florida, a una cuadra y media del centro, donde paran los ómnibus se llama terminal. Hemos estado recorriendo algunos departamentos y hemos visto cómo han avanzado muchos departamentos en este sentido. Lamentablemente Florida ha quedado en el olvido, forma parte de lo que es una especie de noche de la nostalgia permanente, Florida. Nos está faltando un poquito de empuje en algunas cosas. Se habían presentado varias empresas por el tema de la terminal, pero fueron desestimadas todas las propuestas por parte de la comuna. Una lástima realmente que eso haya ocurrido porque nos privamos de tener un lugar adecuado donde lleguen y donde salgan los ómnibus y además en lo que es la conformación moderna de las ciudades, una terminal de ómnibus siempre trae consigo otro tipo de servicios complementarios. Máxime hoy que la logística juega un rol fundamental, hoy y hacia el futuro, un rol fundamental. Vamos a estar, es harina de otro costal. Hoy, programa en el cual tenemos ya la presencia y en instantes estaremos dialogando con él, del diputado Carlos Rodríguez Gálvez, del Frente Amplio. Temas, y hay muchos, seguramente vamos a, como hacemos habitualmente, picaremos por varios temas e hincaremos un poco más el diente en aquellos temas que tienen que ver con decisiones nacionales para ver de qué manera se pueden aterrizar en nuestro departamento o frente a la situación departamental, de qué manera, qué podemos esperar de lo que resta del actual periodo de gobierno. Por más que estamos ya en una campaña electoral feroz, ya es campaña electoral ya de lleno. No porque haya enfrentamientos, porque ya inclusive ya están perdiendo hasta sentido los enfrentamientos entre los partidarios de las distintas corrientes políticas que están en nuestro país, porque se está ingresando en un nivel muy triste, muy bajo, demasiado básico para lo que es el mundo en el día de hoy tan complejo. Pero de eso vamos a estar hablando en instantes, porque a veces se mencionan, y uno de los aspectos que se cuestionan actualmente es la cultura de trabajo. Hemos perdido la cultura de trabajo, dice. Bueno, capaz que formamos parte de una generación donde el trabajo forma parte de la vida como manera de poder desarrollarnos. Algunos hablan del trabajo digno, no sabemos cuál es el trabajo indigno, pero bueno, la pérdida de valores. Y nosotros habitualmente aprovechamos, cuando estamos en Florida, a recorrer nuestra ciudad, y en los últimos tiempos nos gusta la fotografía, ya sea con el teléfono o con la cámara fotográfica, tomamos algunas fotos, y hemos captado algunos momentos y algunos personajes, que podemos definirlos como tales, porque son conocidos popularmente, pero que tienen tras de sí una gran enseñanza, nos dejan profundamente. Por ejemplo, esta foto que nosotros publicamos el otro día, ¿quién no conoce a Ramoncito? ¿No? ¿Cuántos años hace que Ramón, en verano, en otoño, en invierno, en primavera, llueve, hace frío, es de noche y uno lo ve subiendo a veces la avenida Artigas de noche, lloviznando, y el tipo va, yo le puse, el tipo vende, hubo alguien que me hizo la corrección de tipo, que era despectivo, es como decirle, la canción de Piero es un gran tipo, mi viejo, decir que Piero estaba
desprestigiando al padre. Pero bueno, no importa. El hecho es que esta foto generó, porque las redes sociales también tienen esto que quiero mencionar. Las redes sociales generalmente dicen, las redes sociales que la gente dice cualquier cosa. Generó decenas de comentarios, pero decenas de comentarios, resaltando los valores de Ramón. ¿Y cuáles son los valores que vemos? Y bueno, la abnegación, la sencillez, el no darse por vencido, el luchar permanentemente. Yo podría buscar algunos de los comentarios. Ejemplo de vida, tiene miles de kilómetros hechos hinchando su carro, vendiendo maní para criar su familia. Todos le debemos un gran homenaje a Ramón. Yo quiero que ustedes presten atención a cómo reaccionamos cuando vemos que hay un ejemplo vivo de dedicación, porque no es una cuestión solo personal, es a su familia también. Otros comentarios: a mí un par de clientes más nos arrima su calor y aroma un par de veces por semana. Es un circuito que él se armó por el barrio San Cono. Ramón, un ejemplo. Creo que todos los días del año pasa, por mí, invierno, verano, no importa, frío, calor, clásico. Grandes seres, mi gurí preciado, dice una, después de estar toda la tarde en el hipódromo, porque esta foto fue en el hipódromo. Y el amigo, el colega Hernán Ferrero, se tomó el tiempo para escribir en la foto y puso: después de estar toda la tarde en el hipódromo, se fue al Prado. Lo vi regresar en el repecho de la avenida más de las 21 horas y con el mismo humor. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Un grande, sin dudas, para que vean cómo es esto, ¿no? Súper trabajador. Habría que ayudarlo. Hay quienes también hablan de la necesidad de ver que hay alguien que quiere salir adelante de esta manera. Él de esa manera ha llevado en cierta medida el sustento a su familia y ha formado su familia, que lo quiere y mucho, y la gente lo quiere. Y todos queremos este tipo de ejemplos. Por eso es que a veces nosotros nos tomamos estas licencias en el programa, estos momentos de dispersión para algunos. A veces analizamos nosotros los hechos y otras veces dejamos que los hechos hablen por sí solos, como en este caso. Ramón, un ejemplo para muchos aquí en Florida, o para todos, para ver de que se puede salir, y que todo este tema de las discusiones que se dan, antes decían discusiones de café, del boliche, hoy son a través de las redes sociales, en el Facebook, en Twitter. Twitter es feroz. Pero bueno, tiene también estas cosas, las redes sociales. Y la otra cara que quería analizar rápidamente es si alguien sabe, porque he tratado de ubicar algún familiar de una chica que dicen que se le está haciendo una colecta en una cuenta de Hábitat porque está en un tratamiento oncológico, que es de Florida. Bueno, necesitamos más información porque queremos contribuir a que esto se pueda difundir y poder colaborar de esa manera, humildemente. De la forma que podemos hacerlo es difundiendo este hecho. Lo vamos a hacer seguramente en el correr del programa. No queremos ya ocupar más tiempo en lo que es la previa, y como venimos haciendo últimamente, ya recibimos y le damos la bienvenida y las buenas noches al diputado Carlos Rodríguez. Bienvenido. No íbamos a hacer esperar, hoy no vamos a hacer la pausa. Bueno, muchas gracias por la invitación y como siempre un gusto andar por acá. Y te estaba mandando el contacto que tú pedías de la madre de María Luisa, que bueno, estuvimos averiguando por la situación, le pedimos a ¿Cómo es eso? Porque ya entramos de lleno en temas que tienen que ver con algunas vamos a hacer, perdón, malentendidos, la historia. La chica está en un tratamiento oncológico. Exacto, y lo que había era la dificultad de parte del Fondo de Recursos de cubrirlo, porque se necesitaba un informe médico, que bueno, eso finalmente tengo entendido que en el día de hoy se resolvió. La doctora Adriana Brescia estuvo hablando con la madre y se resolvería en Montevideo ese tema. Si no fue en el día de hoy, va a ser mañana, lo que habilitaría que el Fondo de Recursos habilite, digamos, este tratamiento médico. Que le compren el medicamento y que se lo puedan como suministrar. Hace el Fondo de Recursos. A través del Fondo de Recursos, sin necesidad que lo tenga que pagar la familia. Exacto. No era un problema con el medicamento, sino con los estudios previos que son necesarios para
habilitar este tipo de medicamentos. Para eso necesitaban el dinero. Por eso yo, como no pude encontrar mucha información, No, estaba tratando de encontrar... como no estaba el informe médico, ellos hasta ahora lo que estaban haciendo era comprando la medicación para la chiquilina, que es un medicamento bastante caro. Y bueno, varios vecinos, o sea, nosotros estuvimos ayer por San Grande y había una venta de ropa, por ejemplo, de vecinos colaborando también con la compra de este medicamento, que esperemos, insisto, en estos días el Fondo de Recursos ya lo termine de resolver y no sea un problema para la familia tener que afrontar ese costo, ¿no? Bien, lo seguiremos atentamente, porque también esta cosa de las redes sociales a veces se entrevera mucho, uno no termina sabiendo si es verdad o es mentira. Y hubo una denuncia hace poco en Montevideo de una señora que estaba haciendo una colecta también y en realidad el Fondo de Recursos le estaba pagando el medicamento y estaba... Digo, no porque fuera mentira lo de la familia, sino porque... Pero digo que a veces sucede, a veces desgraciadamente siempre hay algún gaucho que se quiera avivar de esto. Llegan cadenas de Colombia, cuando en realidad del otro lado. Es una situación de las más tristes, ¿no? Tener que estar afrontando una enfermedad y encima buscando de dónde sacar los pesitos para poder conseguir esa medicación, ¿no? Bien, ¿y no hay forma de poder acelerar un poco los procesos con el Fondo Nacional de Recursos? En realidad se han acelerado. Si uno mira, yo no tengo ahora los datos, pero los podemos arrimar en cualquier momento. El crecimiento que ha tenido en los últimos 10, 12 años, no solo en cantidad de uruguayos y uruguayas que acceden al Fondo de Recursos, sino también en el dinero que se dedica a eso. Ahora, convengamos, creo que una vez lo hablamos acá, la industria farmacéutica es el tercer negocio en el mundo, después de la venta de armas y después de la venta de drogas, así que estamos hablando también de un negocio muy importante que a veces, frente a la desesperación de la gente de acceder a un tratamiento, se le promete algo que en realidad no está certificado. Muchas veces ha pasado y está demostrado que hay medicamentos que los laboratorios intentan vender a un altísimo costo y que en realidad no hay nada que fundamente ese costo primero, porque en realidad son medicamentos baratos de fabricar, pero que tampoco tienen la eficiencia que dicen tener o están en etapa de prueba y por lo tanto no son catalogados. Pero cada vez más tratamientos y más medicación está ingresando en el Fondo de Recursos y por lo tanto cada vez más uruguayos acceden a este beneficio. Bien, siguiendo con temas que son bastante recientes, surgió ahora, vino bárbaro para empezar la nota, no cambia el eje porque seguimos dentro de lo que es el tema de salud también y el tema de especie de salud mental. El otro día hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Nora García, hablando específicamente del tema de los suicidios. Es un tema grave para la sociedad, es la principal causa de muerte en Uruguay, dentro de lo que uno ve como muertes violentas. Teníamos los datos, eran 600 y hoy pico estamos de suicidios, arriba de 700 suicidios. Exacto, contra 400 de accidentes automovilísticos, y el año pasado habían sido aproximadamente 200 homicidios. Que si uno lo plantea, yo reitero estos temas porque me parece que es importante darnos el lugar donde estamos parados, ¿no? Si uno plantea por qué muere más la gente en forma violenta, piensa en homicidios. Y sin embargo son los suicidios los que están primero. Y la doctora nos mencionaba como causas el consumo, como una de las tantas, ¿no? Consumo de alcohol, la marihuana, la pasta base y la cocaína. ¿Qué se está haciendo o qué se puede hacer desde el punto de vista de la legislación? ¿Había una comisión especial trabajando sobre el tema de la regulación del alcohol? No, primero lo que hicimos fue una ley sobre salud mental, que modifica, digamos, los criterios, por lo menos de los últimos 50 años de tratamiento y de visión desde lo científico, digamos, de el problema que tenemos vinculado a la salud mental. Ya no tratar aquello del loco, ¿no? Sino en un contexto mucho más amplio, evitando aquello del encierro. Hay un proceso largo que va hacia 2021 con la implementación completa, digamos, de la ley. Nosotros en la rendición de cuentas ahora habilitamos también recursos para poder continuar implementando los pasos que están planteados ahí en la ley. Ahora, Uruguay tiene un problema, yo diría, en algunas cosas tenemos problemas del tercer mundo y en otras del primer mundo. En realidad, en los países del primer mundo, el suicidio es uno de sus problemas principales. Justamente lo que tú decías de muerte violenta. Hay países de Europa que en el tema de homicidios casi que han tendido a cero o a muy bajos, son muy raros los casos de homicidio, de accidentes de tránsito ni que hablar,
con una tendencia también a cero, sin embargo con un problema de homicidio, de suicidio que no lo pueden resolver. Y sobre todo, quizás el más preocupante, que es el suicidio de adolescentes. La gente joven. Exacto, la gente más joven. Y tiene que ver, por lo menos ellos lo analizan así, con algunas cuestiones vinculadas a la expectativa que uno tiene de lo que quiere ser su vida, lo que va a ser su vida, ¿no? Entonces se entra en una depresión, esa tensión a veces entre el tener, soy si tengo, ¿no? Voy a ser valorado porque logro determinadas cosas, modelos de impuestos o la de belleza, o no, o asociado a la gordura, o esto o lo otro, y generan sobre todo estas situaciones o también la ruptura de los vínculos familiares. Aquella familia que se va disgregando, que va quedando suelta, que nadie tiene, que uno queda solo, ¿no? Queda en una ciudad muy grande, con muchísima gente viviendo al lado, pero muy solo, porque ni siquiera tiene vínculos familiares y de alguna manera llevan a eso. Uruguay está tratando de entrarle a ese tema con más fuerza, porque hoy estamos en una tasa de suicidios que ha venido aumentando en los últimos años, y estamos igual en cantidad de suicidios a la crisis del 2002, sí, que fue donde Uruguay tuvo el pico, digamos, de tasa de suicidio más alta, que después bajó y después empezó medio extraño, ¿no? La economía fue mejorando y también la tasa de suicidios fue aumentando. Y en estos casos, por ejemplo, porque también se ha hablado mucho de la necesidad y se ha escuchado por estas semanas que inclusive hasta campañas se van a hacer por el tema del consumo de cannabis, porque veamos, todavía sigue siendo controversial la legalización de la marihuana. Sí, pero en realidad... en cuanto a los efectos nocivos que pueda tener hacia los consumos problemáticos... Exacto, a eso es. No, porque siempre se dice la culpa la tiene la droga. No. El consumo problemático tiene un contexto en el cual se da. La persona tiene problemas de consumo con alcohol, con cocaína, con marihuana, con lo que sea, que le hace que no pueda relacionarse bien, que no pueda cumplir con sus responsabilidades como padre, que no pueda sus responsabilidades en el trabajo, fruto de un contexto más complejo. No es culpa de que empezó a consumir cocaína que después termina en una situación de suicidio. No es que porque consumía cocaína se suicidó, o porque consumía marihuana se suicidó, porque consumía alcohol. En realidad hay una situación de contexto de la persona que lo lleva a esa decisión, que a veces es el suicidio, a veces son las actitudes violentas, a veces son otro tipo de situaciones, pero que hacen a cómo la persona está viviendo su mundo de relaciones. Y en eso y ahí entra el tema de la droga como una salida, como un escape, que después quizás a la persona no le termina siendo solución, y la solución para esa persona es el suicidio. Claro, pero no es porque además, consumía droga que se suicidó, ¿no? Digo porque claro, está ese tema... Es un componente más. De que como es un uno factor va a consumir, de riesgo. No, pero además no ayuda a entender el mismo problema del suicidio. Hoy las campañas, justamente lo que están tratando de hacer es que es fácilmente identificable cuando una persona tiene alguna tendencia hacia el suicidio. Ahora, es identificable si esa persona está rodeada de otra gente. Si vive en soledad, si está sola, nadie se va a dar cuenta de que está pensando en suicidarse, porque nadie decide de un momento para otro tomar la decisión del suicidio. Sí, esas son cuestiones. Entonces, es bueno que la gente sepa qué notar, qué cosas ver en la otra persona, y desde el arrimarse, Estado, ayudar. Y ahí desde el Estado hay también una campaña que se va a empezar, por eso decía que en la rendición de cuentas se están aplicando recursos para, empezar justamente a retomar ese tema de que en algún momento, en algunos años se hizo, después como había bajado la tasa, se dejó de alguna manera, y ahora se retoma con fuerza una campaña muy fuerte también vinculada al tema del suicidio. Bien, vamos a ir con temas que están por estos días, por estas horas en el tapete, que se han puesto. Renson, tenemos algunas placas como para poder compartir con el diputado Carlos Rodríguez, y yo voy a ir tratando, lógicamente, de leerlas, porque el monitor nos quedó un poquito más lejos y no lo vamos a poder ver. Pedro Bordaberry pide que el Frente Amplio dé una buena señal y apruebe la ley del arrepentido. Esto es por todo lo que está pasando en Argentina. Toda la plata, el dinero, los vuelos, los famosos vuelos que ahora ingresan también dentro de lo que es la investigación,
lo que se frenó. Bueno, ¿qué hay con todo este tema? La ley del arrepentido, por ejemplo, ¿la llegó a conocer? ¿Tiene idea de qué? No, Bordaberry ha sido quizás el legislador con la mayor productividad de proyectos de ley de la historia, debe ser. No sé si hagamos la cuenta de haber presentado un proyecto por semana. Es más, cada vez que sonaba algún tema, él ya había presentado un proyecto de ley sobre algo de eso. Pero no lo trataron. Pero ni siquiera su propio partido le dio bolilla, ¿no? Convengamos que ni siquiera en esto tampoco. Ni siquiera su aliado, aquel con el que fue a juntarse para reventar a Tabaré, tampoco le han dado mucha bolilla en esto de llevarle adelante alguno de los proyectos, porque convengamos que el ordenamiento jurídico uruguayo tiene algunas lógicas. Nosotros hemos trabajado en el nuevo Código del Proceso Penal, se han modificado, se está trabajando ahora en la Cámara de Diputados en el Código del Proceso Penal, en la reforma, y han habido algunas leyes vinculadas al tema, por decirlo de alguna manera, de la inseguridad, que surgieron del acuerdo multipartidario. En ese acuerdo multipartidario Bordaberry planteó muchísimo iniciativa. Insisto, ni siquiera sus propios aliados le llevaron el apunte en estos proyectos. Ahora, el tema de la ley del arrepentido, es un concepto que en algunos países se usa, algunos han terminado haciendo la vendetta con tal de salvarse y hasta terminan incriminando, quizás el caso más parecido ese es el de Brasil, ¿no? Donde se implicó a Lula por quien había cometido un delito para poder bajar su propia condena y en realidad no aportó ninguna prueba. Dijo, yo digo que Alberto Massa un día me dio un chequecito ahí y está sin fondo. ¿No? Sin fondo. Y bueno, queda en esa. Entonces también se presta a veces para algún manejo que no es el mejor. Nosotros hoy en el código existe ya la posibilidad de, frente al fiscal, de acordar algunas cosas y en la medida que la persona que comete un delito colabora con la justicia, tiene efectos similares a lo que Bordaberry le llaman la ley del arrepentido. Y hoy día... ¿Y qué significa colaborar con el trabajo de la justicia, principalmente de la Fiscalía, en determinar quiénes cometieron algunos delitos? Y eso ya tiene algún efecto a la hora de la condena, digamos. Un tema paralelo a o que va con ¿qué ruido le hace o qué reflexión le merece toda esta movida de la plata, del dinero acá en Uruguay? La plata, si vino o no vino en avioneta, ya se están vinculando los vuelos de la avioneta que tenía, o el avión de En algún momento hubo un pico, digamos, de información y algo de investigación. Desde el propio sistema judicial uruguayo se había tratado de investigar en algunas de las denuncias y se había llegado a que no había, por lo menos en ese momento, ninguna prueba concreta que implicara a nadie en Uruguay. Si se aparecen nuevas pruebas, imagino que la justicia uruguaya actuará. Yo tengo plena confianza en la justicia. Hasta ahora no ha habido, sí, uno que dice que alguien voló y trajo una, como yo te decía, ¿no? Sí, un día me diste un cheque. 60 y pico de viajes que ahora se asocian con los vuelos de Alur, de la avioneta. Sí, todo termina intentando vincularse a algunos vuelos, pero en realidad pruebas concretas sobre algunas de estas cosas no hay. Lo que hay es mucho ruido de prensa. Bien, tenemos otra por allí, Renson. ¿Quién es que le toca el turno ahora? José Amorín. Como país somos caros para vivir, somos caros para producir, somos caros para exportar y somos caros para trabajar. Hay mucho para hacer en infraestructura, en acuerdos comerciales, gracias Renson, en reformas, veo precioso ahora, etcétera. Tenemos la voluntad política de hacerlo. Bueno, y ahí vienen los precios de lo que cuesta, por ejemplo, pone Amorín el kilo de asado de novillo en Uruguay, lo que cuesta en Argentina, los chorizos de cerdo, el azúcar, lo compara con Argentina. ¿Qué le merece esta? ¿Qué reflexión? Sí, que porque son argumentos que se dan, ¿no? Sí, perdón, pero a veces son argumentos que se largan a la discusión pública y primero, forman parte. Comparar costos de un país con otro siempre es muy difícil, ¿no? Porque en realidad Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes. El grueso de nuestros productos, de lo que producimos, para que el televidente tenga idea, nosotros producimos hoy alimentos para más de 30 millones de personas. Y somos 3,5 millones, un poquito menos, para alimentarlo entre nosotros. O sea que nos sobra mucho. Y ese sobrante lo tenemos que colocar en los mercados internacionales y no elegimos nosotros el precio.
el 70% de los productos lácteos, el entorno casi del 80% del arroz, es decir, el grueso de la producción uruguaya se coloca en el mercado internacional. Ahora, ese no es el escenario que tienen nuestros competidores. A ver, Brasil le sobra carne de cerdo, no la puede apretar más adentro de un barco, o le falla alguna cosa y nos tira un montón de productos para acá a precio cero. Es decir, lo que venga acá, bárbaro, se coloca al precio que sea, porque para ellos ya es un excedente importantísimo. La mayoría de los países que colocan producción láctea consumen en su propio país el 70 al 80% de la producción láctea. Nosotros es al revés, la exportamos. Entonces, en ese escenario Uruguay nunca va a tener un contexto de mercado interno que le permita solventar. Ese fue el sueño del vallismo, y ojalá sea el sueño de todos los uruguayos algún día, que el mercado interno nos permita sustentar todo. No podemos. Por suerte Uruguay hoy tiene un mercado interno que tiene capacidad de comprar, que tiene capacidad de consumir, y ha significado uno de los efectos importantes por lo cual la economía sigue creciendo. Es decir, las familias uruguayas siguen gastando y siguen consumiendo. Y siguen mejorando el turismo, porque no solo por los extranjeros se ha mejorado el turismo, sino también porque los uruguayos hoy, por suerte, tienen la posibilidad de viajar más y de hacer más turismo interno. No solo los uruguayos que tienen la suerte de salir al extranjero. Ahora, comparar nuestros precios en un país que además no tiene petróleo, que no tiene gas natural, que el grueso de las cosas que necesitamos para también la producción los traemos de afuera y por lo tanto dependemos de precios internacionales, con Argentina, con lo que sale en Brasil o con lo que sale en Paraguay, porque está de moda compararse con Paraguay. Sí, también. Ahora, en Paraguay no hay acá el sistema de salud que existe en Uruguay, en Paraguay no hay el sistema de seguridad social que existe en Uruguay, en Paraguay no hay consejos de salario, en Paraguay no hay las coberturas que hoy en Uruguay, los uruguayos y las uruguayas, por suerte tenemos. Yo no quiero ese escenario. Yo lo conversé en una reunión que tuvimos con la gente de Un Solo Uruguay, de acá de Florida, y me hablaban de Paraguay. Bueno, bárbaro. Si hay empresas que deciden irse a trabajar a Paraguay, porque allá pueden pagar salarios como quieren, pueden contratar a la gente como quieren, pueden comprar la tierra a $100 y no a 3.000 como la tienen que comprar acá, y no tienen que cumplir con determinadas exigencias que el Estado les pone, felices de ellos. Yo no quiero que Uruguay sea Paraguay. Así que las comparaciones a veces son difíciles. También cuesta cuando nos comparamos con Europa, porque uno dice, bueno, yo fui a Europa, te dice uno, yo nunca he ido, pero dice que es más barata la comida. Bueno, bárbaro, pero los impuestos son otros. Si acá la carga impositiva en Uruguay, que se quejan que es muy grande, está en el entorno del 25%, en Europa, en cualquiera de los países, supera el 50%. Entonces, yo no tengo ningún problema. Si queremos vivir como Europa, pongamos los impuestos de Europa también, ¿no? Queda claro. Vamos con Talvi Renzón. Ernesto Talvi, que recientemente lanzó se decidió a hacer su grupo, es candidato, que ya venía convencido de ese tiempo, él decía que no sabía. Bueno. Uruguay tiene que reconciliarse de una buena vez con su sector agropecuario. La cadena agropecuaria, agroindustrial y agroexportadora es el principal motor de nuestra economía. ¿Por qué traje esto de Talvi? Primero porque además es otro representante político que entra al ruedo, pero además he insistido mucho estos últimos tiempos, sobre todo después que apareció en escena Un Solo Uruguay, como que desde el partido de gobierno, el Frente Amplio, es una especie de enemigo, o ve como un enemigo al sector agropecuario y como que quiere castigar a quien produce y a quien trabaja en la tierra. ¿Se lo habrán dicho o claro. lo habrá escuchado? No, primero esa interpretación no la comparto. Sobre el texto concreto de lo que dice Talvi, del punto y seguido, o punto y aparte, no sé cómo es, donde dice la cadena agropecuaria y agroindustrial es el principal motor de nuestra economía, eso es indiscutible. Ha sido la historia de nuestro país. Uruguay es un país de base agropecuaria y nada dice que en los próximos 20 o 30 años lo cambiemos. Por más que el mundo va teniendo un desarrollo tecnológico, por más que Uruguay deba ir hacia, por ejemplo, lo decía Lucía Topolansky el otro día que estuvimos por Capilla del Sauce, si nosotros tenemos la capacidad de fabricar vacunas que son para un mercado como el uruguayo, bueno, ¿por qué no podemos fabricar también vacunas para las vaquitas brasileras y las vaquitas argentinas, que son muchas más que las que tenemos nosotros, y poder también entrar no solo en cantidad, hay que invertir ahí, ¿no? Sino también en calidad? Bueno, ahí hay que invertir. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Es que en realidad
muchos de los uruguayos no se les ocurre invertir ahí. ¿Por qué? Porque tener un campo de 5.000 hectáreas con un montón de ganado arriba sigue siendo casi tan rentable o más rentable que en la época de la colonia. Y se maneja con muy poco personal, y cuando los precios internacionales del ganado son muy buenos, bárbaro. El negocio, cuando no son tan buenos, igual me va bien. Y el otro aspecto es entonces Uruguay va a tener que ir, y así lo está discutiendo el Frente, a algunos emprendimientos como, por ejemplo, yo lo he dicho más de una vez, Pepe lo dijo también cuando era ministro de la Ganadería, Conaprole no la hicieron los tamberos, Conaprole la hizo el Estado uruguayo junto con los tamberos. Quizás debamos hacer algunas Conaproles también, entre comillas, en otros rubros, donde el Estado, junto con los productores, pueda desarrollar mucho mejor esa cadena agroindustrial que anunciaba Talvi. Es muy difícil juntar a quien cría el ganado con quien después lo faena y lo exporta. Hoy eso debería ser similar a lo que es hoy Conaprole con el tema de la leche, ¿no? Es más fácil, pero también el Estado uruguayo, ser más fácil. El Estado uruguayo jugó un rol muy importante a la hora de la conformación de Conaprole. Le dio muchísimos beneficios. ¿Sigue teniendo representante político? No, eso se sacó. Eso se sacó. Que originalmente el Estado tenía en el directorio un representante que, bueno, era parte justamente de ese proceso de apoyo. Para que no se nos vaya el tiempo, pero esa parte de que está enfrentado el Frente Amplio con quienes están en el campo, quienes trabajan en el campo, quienes están en el sector agropecuario. No, yo creo que es una visión que trasciende al Frente Amplio, y es aquella visión entre Montevideo y el interior. Al montevideano le cuesta entender al campo. Le cuesta. Eso es un problema del montevideano, no es un problema de si el montevideano es frente amplista, blanco o colorado. Convengamos que le cuesta. Capaz que algún montevideano que tiene campo y que de vez en cuando va y lo visita y conoce a sus empleados y ve las vaquitas que tiene, no le resulta tan distante, ¿no? Pero para el grueso de los montevideanos, la situación del campo, lo que significa la tarea agropecuaria, le resulta distante. Y por lo tanto a veces no lo entiende. No tiene que ver. Por eso a veces no lo entiende. El montevideano, el dirigente político de Montevideo puede ser también. A veces también. Yo he dicho más de una vez que el legislador montevideano del Frente Amplio también. Hay dirigentes montevideanos que no salen más de 100 kilómetros de Montevideo. Salvo si es por la costa y van hasta Rocha, se estiran un poco más de kilómetros. Pero claro, les cuesta andar un poco más allá del norte del Río Negro. Quedó claro. Nos queda pendiente la calle Pou, pero ya lo vamos a tener después de la pausa. Después de la pausa, porque vamos a hacer una pausa ahora y vamos a seguir dialogando en instantes con el diputado Carlos Rodríguez Gálvez aquí en Así Estamos. Antes, algunas recomendaciones, como siempre tenemos para ustedes. Las recomendaciones de Albanés, y por ahora es como decimos, el smartphone está al alcance de la mano y no es un verso, es real para actualizarte y renovarte las mejores marcas, todos los modelos libres para cualquier compañía y sin contrato, financiaciones exclusivas hasta en 16 cuotas como este smartphone Hyundai, doble cámara, 8 GB de memoria, 12 meses de garantía a tan solo 2.190 pesos o 16 cuotas de 137 pesos. Este smartphone te lo llevas en Albanés. Las ofertas de Hogar y Campo, membrana líquida, 20 kilos, 1.470 y te regalamos la pinceleta. El absorbedor de humedad, por estos tiempos, fundamental tener un absorbedor de humedad en casa para sacar la humedad de los placares, los roperos, las habitaciones, 160 pesos, una solución económica y efectiva. En Hogar y Campo, que tiene horario continuo, hasta desde las 8 hasta las 19 horas, también sábados y domingo. Un seguro especial que tiene Urce Seguros, si lo queremos recomendar, para el comercio de Florida. Urce ha diseñado un seguro ideal para el comercio de Florida que cubre incendio del edificio, incendio de las existencias, hurto del contenido, daños por hurto, asalto o rapiña de dinero en cajas cristales. Todo esto por un precio muy accesible. Consulte sin compromiso, no se arrepentirá. Urce Seguros, líderes en servicios. Recuerde que Tío Lucas está por Independencia ahora, esquina cruzada con la Plaza de Deportes. Y el teléfono del gas es de Gasur, 099-013-333, 099-013-333. Puede enviar un WhatsApp y le llevan la garrafa a su casa, y si usted no puede ponerle la válvula porque no sabe cómo va, en la garrafa, en la estufa, ahora que hay que calentar un poco, los muchachos de Gasur le dan una mano. Pausa y seguimos con más Así Estamos.